Las risas resonaron por todo el campo de entrenamiento del Centro Naval de Guerra Especial cuando Rodríguez señaló directamente el antebrazo descubierto de la mujer. «Oye, mira esto. Tiene números tatuados como un código de barras». Su voz destilaba burla mientras se acercaba, elevándose sobre su figura más pequeña. «¿Qué es eso? Tu código de fidelización de Starbucks». El grupo de aspirantes SEAL estalló en carcajadas. Uno de ellos sacó su teléfono, fingiendo escanear su brazo como si fuera un producto de supermercado. «Bip. Lo siento, señora. Este producto parece defectuoso». Elena Reeves permaneció inmóvil, sin revelar nada en su rostro mientras Rodríguez continuaba con su actuación. «En serio, ¿quién se tatúa números al azar en el brazo? ¿Intentando parecer duro con una identificación de prisión? ¿O tal vez es tu código de rechazo de la última vez que intentaste ser soldado?» El hijo de California atacó en el campo de entrenamiento de Coronado, donde 24 guerreros de élite en entrenamiento rodearon a una mujer. Ninguno de ellos reconoció el significado de esos números. Ninguno de ellos sabía que en exactamente 20 minutos todo lo de esta mañana cambiaría para siempre. Antes de profundizar en esta increíble historia, debo preguntarles: ¿alguna vez han presenciado cómo alguien fue juzgado completamente mal por su apariencia? Quizás hayan visto a alguien descartado como débil solo para descubrir que era la persona más fuerte de la sala. Cuéntenos sus experiencias en los comentarios. Personalmente, leo todas y me encanta saber cómo las apariencias los engañan. Y si las historias sobre guerreros ocultos y operadores secretos les fascinan como a mí, por favor, den las gracias. Su apoyo nos ayuda a descubrir más de estos relatos clasificados y a dar a conocer a los héroes anónimos que operan en las sombras. Cada contribución marca una gran diferencia al contar sus historias. Elena continuó revisando su equipo con precisión metódica, cada movimiento conciso y decidido. Pasó las manos por el equipo de la pista de obstáculos, comprobando los puntos de distribución del peso que la mayoría de los participantes ni siquiera notaban. Rodríguez, con sus 1,88 metros de pura arrogancia, le bloqueó el paso mientras se dirigía a la línea de salida. Sus compañeros lo flanqueaban como depredadores, percibiendo su debilidad. Primer día intentando estar a la altura de los grandes. La voz de Rodríguez resonó por toda la zona de entrenamiento, asegurando la máxima audiencia. «Déjame adivinar. En algún programa de empoderamiento femenino te dijeron que podías ser lo que quisieras, así que pensaste en intentar ser una foca». Las risas de su grupo lo animaron a continuar. «Es adorable, de verdad. Pero esto no es una clase de yoga, cariño». El jefe Webb observaba desde su posición cerca de la estación de cronometraje, con su rostro curtido sin revelar nada. El instructor principal había visto a miles de aprendices pasar por aquí y conocía la regla no escrita, que cada uno decidiera su propio orden jerárquico. Pero algo en la forma en que se movía esta mujer le llamó la atención. Había una fluidez en sus movimientos que no correspondía con la energía nerviosa de una principiante típica. Elena miró su reloj, un viejo G-Shock con 3 distintivos arañazos paralelos en la esfera. Anotó la hora, 7:45, y luego reanudó su preparación. Al examinar su rifle, no siguió el procedimiento operativo estándar que se les inculcaba a todos los aprendices. En cambio, sus manos se movían con un patrón diferente, comprobando los puntos de fallo que no estaban en ningún manual. «De la tierra al código de barras, chica». Rodríguez chasqueó los dedos frente a su cara. «Te estoy hablando. Quizás esos números te confundieron». Se giró hacia su público, gesticulando dramáticamente. «O sea, ¿qué clase de persona se tatúa dígitos al azar en el brazo? Adivinen, el número de la seguridad social de su exnovio. O esperen, quizás sea la cantidad de veces que han reprobado el entrenamiento básico». Uno de los otros aprendices, un hombre más joven que intentaba impresionar al grupo, intervino. «Quizás sea su número de muertos. Ya saben cuántos trofeos de participación ha conseguido». El grupo estalló en carcajadas. Elena finalmente levantó la vista,
encontrándose con los ojos de Rodríguez por primera vez. Su mirada era firme, casi desconcertantemente tranquila. ¿Estamos corriendo el circuito o hablando de él? Su voz era tranquila, pero con un tono que hizo que algunos aprendices se movieran incómodos. Ah, ella habla. Rodríguez levantó las manos con fingida sorpresa. Y con tanta autoridad, además. Te diré una cosa, princesa. Las damas primero en el circuito o muéstranos lo que te enseñaron esas clases de CrossFit. Hizo una reverencia exagerada, señalando la línea de salida. Esperaré mi turno, respondió Elena, volviendo a su equipo. El rostro de Rodríguez se ensombreció ante la despedida. En su mundo, echarse atrás ante un desafío era señal de debilidad. Y esta mujer acababa de confirmar todos sus prejuicios. Claro, probablemente necesitarás tiempo para practicar tus poses de Instagram para cuando falles el primer obstáculo. El jefe Webb notó algo que los demás pasaron por alto. La forma en que Elena distribuía su peso al ponerse de pie, manteniendo el centro de gravedad bajo y equilibrado. Era sutil, de esas cosas que tardan años en desarrollarse en memoria muscular. Había visto esa postura antes, pero no en el entrenamiento SEAL. Eso era algo completamente distinto. Elena se ajustó el reloj táctico especializado en la muñeca. Su construcción militar incluía GPS encriptado, originalmente desarrollado para operaciones encubiertas, pero ahora estándar para unidades de nivel 1. Los sensores biométricos únicos del reloj monitoreaban continuamente los signos vitales, una tecnología que costaba más que la mayoría de los coches, pero que resultó invaluable al operar en zonas de acceso restringido. Buen reloj, notó uno de los aprendices. ¿También compraste eso en la tienda de excedentes militares, junto con el kit de iniciación de chica ruda que llevas puesto? Rodríguez aprovechó este nuevo ángulo de ataque. Eso es lo que es esto, ¿no? Una especie de fantasía de valor robada. Viste algunos documentales de los Navy SEAL, compraste equipo por internet, te tatuaste números al azar y pensaste que podrías aparecer y jugar a ser guerrero. Su voz se había vuelto más dura. ¿Sabes qué? De hecho, te estoy haciendo un favor. Mejor deja de hacerlo ahora antes de que te avergüences en la pista. La carrera de obstáculos de Coronado era legendaria, una combinación brutal de muros, cuerdas, alambre de púas y obstáculos de agua que superaba incluso a los candidatos más fuertes. El récord actual estaba en 4 minutos y 39 segundos, establecido hace 8 años por un SEAL que ganó la medalla de honor en Afganistán. Es hora de actuar o callarse, anunció Rodríguez mientras el grupo avanzaba hacia la pista. Incluso haré que esto sea interesante. La correré primero, te mostraré cómo se hace, y luego puedes seguirme si sigues aquí. Se quitó la camisa, revelando el físico de alguien que vivía en el gimnasio. Intenta seguirle el ritmo, código de barras. Quizás aprendas algo sobre el aspecto de los operadores de verdad. Elena permaneció en silencio, pero quienes la observaban notaron que sus ojos recorrían el recorrido con precisión analítica. No lo veía como un desafío a superar. Lo veía como un problema a resolver. Rodríguez salió disparado de la línea de salida con la confianza de quien ha corrido este recorrido docenas de veces. Su forma era la de un entrenamiento de focas de manual. Potente, agresivo, directo. Atacó cada obstáculo de frente, usando fuerza bruta y determinación para superarlo. Sus compañeros vitorearon y gritaron los tiempos a medida que avanzaba. Así se hace, gritó alguien mientras Rodríguez superaba la red de carga en tiempo récord. Enséñale cómo es el entrenamiento de verdad. El jefe Webb no apartaba la vista de Elena. Ella no se había movido de su posición, pero su actitud había cambiado por completo. La desenvoltura informal había desaparecido, reemplazada por algo que ya había visto antes en operadores preparándose para una misión. Estaba visualizando, recorriendo el recorrido mentalmente, encontrando el camino óptimo. Rodríguez terminó con un gesto triunfal, jadeando y con el sudor corriéndole por la cara. 4 minutos y 32 segundos,
una marca personal que lo dejó a un paso del récord de la carrera. Se paró en la meta, con los brazos abiertos, aceptando las felicitaciones de sus compañeros. 432. Le gritó a Elena. A 7 segundos del récord. Así son años de entrenamiento de verdad. ¿Todavía quieres hacer el ridículo? ¿O estás lista para admitir que no perteneces aquí? Elena se dirigió a la línea de salida sin decir palabra. El repentino silencio fue ensordecedor cuando todos se dieron cuenta de que realmente iba a intentarlo. Incluso aquellos que no habían participado en la burla sintieron curiosidad por lo que sucedería después. Esto debería estar bien, murmuró Rodríguez, sacando su teléfono. ¿Alguien quiere apostar cuánto tardará en rendirse? Tengo $20, a que no pasa el primer muro. El jefe Webb levantó la mano. Los estándares son estándares. Todos corran. Miró a Elena. En sus marcas. Elena giró los hombros una vez y luego adoptó una postura sutilmente distinta a la que enseñaban en Baths. Su peso se distribuía de forma distinta. Su respiración había cambiado a un ritmo que Webb no podía identificar. Cuando se lanzó hacia adelante, no fue con la agresividad que Rodríguez había mostrado. En cambio, se movió como el agua, buscando el camino de menor resistencia. La primera pared se acercaba por donde Rodríguez se había abierto paso con la fuerza del torso. Elena la golpeó en ángulo, usando el impulso y la colocación de los pies para fluir hacia arriba y hacia abajo con el mínimo esfuerzo. El movimiento fue tan suave que varios aprendices se quedaron atónitos. «Qué buena salida», dijo Rodríguez, pero su voz había perdido algo de confianza. Elena también abordó la escalada por la cuerda de forma diferente. En lugar de la técnica estándar de foca, utilizó un método que conservaba energía, enrollando la cuerda alrededor de su pierna en un patrón que proporcionaba la máxima fricción con el mínimo esfuerzo. Ascendió más rápido de lo que parecía posible para alguien de su tamaño. «¿Qué demonios?», susurró uno de los aprendices. «Eso no está en ningún manual. Ya lo he visto». La red de carga era donde Rodríguez esperaba que tuviera dificultades. Los pesados cuadrados de cuerda requerían una fuerza considerable en la parte superior del cuerpo para navegar con rapidez, pero Elena interpretó la red como un mapa, encontrando los puntos donde se tensaba la cuerda, usando la física de la estructura contra sí misma. La cruzó en la mitad del tiempo que Rodríguez había tardado. Para cuando llegó al obstáculo de agua, todo el grupo se había quedado en silencio. No era suerte ni entusiasmo de principiante. Cada movimiento era calculado, eficiente y decidido. Recorrió el recorrido como alguien que hubiera pasado años perfeccionando el arte del movimiento bajo presión. El jefe Webb miró su cronómetro y sintió que se le aceleraba el pulso. Iba camino de hacer algo extraordinario. Elena llegó al último obstáculo, una escalada de cuerda de 6 metros sin ningún signo de fatiga. Pero aquí fue donde su inusual técnica se hizo más evidente. No lo escaló. Lo ascendió con fluidez utilizando una combinación de luxaciones de piernas y rotación central que generaba un movimiento ascendente con mínima participación de los brazos. Tocó la campana en la cima y descendió aún más rápido, aterrizando con las rodillas flexionadas que absorbieron el impacto a la perfección. El cronómetro se detuvo en 3 minutos y 47 segundos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena acababa de destruir el récord del curso por 52 segundos, haciendo que el impresionante tiempo de Rodríguez pareciera mediocre en comparación. Pero más que eso, lo había hecho usando técnicas que ninguno de ellos había visto antes. Eso es imposible», tartamudeó Rodríguez. «Debe haberlo hecho, no hay manera». Miró a su alrededor en busca de apoyo, pero incluso sus leales seguidores miraban a Elena con un respeto renovado. Hizo trampa. Tenía que hacerlo. Nadie es tan rápido en su primera pasada. El jefe Webb dio un paso adelante, su expresión ilegible. El tiempo se mantiene como está registrado. 3:47 miró a Rodríguez. A menos que tenga evidencia específica de trampa, pasamos a la calificación de rifle. La cara de Rodríguez se sonrojó.
Esto es probablemente corrió este curso antes. Practicó durante meses. No hay manera. Rodríguez. La voz de Webb cortó la protesta como una cuchilla. Te estás avergonzando a ti mismo. Toma tu posición en el campo de tiro. Mientras el grupo se dirigía a la zona de calificación de rifle, Elena notó que varios aprendices la miraban con curiosidad. Uno de ellos, lo suficientemente audaz como para caminar a su lado, preguntó en voz baja, ¿dónde aprendiste a moverte así? 6. Respondió Elena automáticamente al pasar una esquina, usando una terminología que hizo fruncir el ceño a la aprendiz. ¿6? Esa no es terminología de la Marina. Eso es. Pero Elena ya se había adelantado, dejando la pregunta en el aire. Mientras caminaba, su camiseta de entrenamiento se movió, revelando un atisbo de una cicatriz en su hombro. No era irregular como la metralla o una herida de bala. Era precisa, quirúrgica, el tipo de cicatriz que se produce tras procedimientos médicos muy específicos. Rodríguez se armó de valor al llegar al campo de tiro. De acuerdo, así que puede correr una carrera de obstáculos. No importa. Cualquier adicto al CrossFit puede aprender a trepar cuerdas. Veamos cómo maneja las armas de verdad. Aquí es donde los verdaderos operadores se distinguen de los impostores. El campo de tiro en Coronado era un campo de tiro estándar de 50 yardas con dianas metálicas para la calificación básica. Cada tirador disparaba 10 balas a su objetivo, y la agrupación y la precisión determinaban su puntuación. Rodríguez se aseguró de elegir el carril justo al lado de Elena. Sus intenciones eran claras. ¿Alguna vez has tenido un arma de verdad? Código de barras, preguntó mientras preparaban sus rifles. Esto no es un videojuego. Es una carabina M4. Un arma estándar para los verdaderos guerreros. El retroceso podría ser excesivo para alguien de tu tamaño. Elena comenzó la inspección de su arma con movimientos fluidos. Sus manos encontraron cada punto crítico sin pensarlo conscientemente. El grupo del portacerrojo, el conjunto del gatillo, la alineación del cañón. Pero, una vez más, su patrón era diferente. Revisó las cosas en un orden que no se enseñaba en ningún centro de entrenamiento básico. Fue entonces cuando llegó el mayor Harrison. El exoperador de la Delta Force ahora era el maestro de tiro, y su aparición solía significar que alguien importante estaba de visita. Pero hoy, estaba allí por una razón diferente. Webb le había enviado un mensaje de texto, solo 3 palabras. Ven a ver esto. Harrison se colocó detrás de la línea de fuego. Sus ojos experimentados se enfocaron de inmediato en Elena. Observó su rutina de preparación con creciente interés. La forma en que ajustaba su correa, el ángulo de su mano de apoyo, los microajustes en su posición de tiro, nada de eso era parte del entrenamiento estándar de las focas. Durante la preparación del arma, Elena recuperó equipo avanzado de cálculo balístico, incluyendo un telémetro militar con sensores atmosféricos diseñado para combates a larga distancia. Los guantes de tiro especializados que usaba incorporaban material sensible a la presión, desarrollado originalmente para cirujanos de combate, lo que permitía un control preciso del gatillo incluso en condiciones adversas. El equipo sofisticado no sirve si no se puede disparar con precisión, comentó Rodríguez lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Esto no es Instagram, princesa. Tienes que dar en el blanco. Elena terminó su preparación y se acomodó en su posición de tiro. Rodríguez, aún intentando imponer su dominio, tiró accidentalmente su caja de municiones, dispersando las balas por el área de Elena. Uy, fue culpa mía, dijo con falsa sinceridad. Toma, déjame ayudarte a recogerlas. No quiero que te ensucies las manos. Al agacharse, golpeó intencionadamente el rifle de Elena, intentando perturbar su preparación. Pero la mano de Elena se disparó, estabilizando el arma con reflejos que denotaban años de memoria muscular. Con un movimiento fluido, recogió las balas dispersas, cargó el cargador y regresó a su posición de tiro. El campo de tiro está caliente,
anunció el oficial de seguridad. Tiradores, pueden empezar a disparar cuando estén listos. Rodríguez abrió fuego de inmediato, y sus disparos resonaron en rápida sucesión. Su agrupación era respetable, los 10 disparos en un círculo de 15 centímetros. Miró a Elena con una sonrisa burlona, esperando verla luchar contra el retroceso del arma. Pero Elena aún no había disparado. Respiraba con regularidad, su cuerpo completamente inmóvil, salvo por los microscópicos ajustes que hacía para seguir un patrón de viento invisible. Harrison se inclinó hacia adelante, reconociendo algo en su postura que solo había visto en un puñado de tiradores de élite. Cuando Elena finalmente apretó el gatillo, el disparo se disparó tan limpiamente que el rifle apenas se movió. Accionó el cerrojo con economía de movimientos, cargando el siguiente cartucho sin alterar la imagen de su mira. Siguió el segundo disparo, luego el tercero, cada uno fluyendo hacia el siguiente como una danza perfectamente coreografiada. La sonrisa burlona de Rodríguez se desvaneció al observar los impactos a través de su telescopio. Los disparos de Elena no solo daban en el blanco, daban en el mismo agujero. Para el quinto disparo, era evidente que algo extraordinario estaba sucediendo. Para el 10º, una multitud silenciosa se había reunido. «Revisen el blanco 2», ordenó Harrison, con la voz delatando su asombro. El oficial de tiro examinó el blanco de Elena y respondió: 10 disparos, un agujero irregular. La medida es Jesucristo, 73 pulgadas a 50 yardas. El silencio era ensordecedor. Esa precisión superaba a la élite. Era casi sobrenatural. Rodríguez se quedó boquiabierto mientras miraba el blanco, luego a Elena, y luego de nuevo al blanco. Eso no es posible», murmuró. «Debe estar usando munición de competición. Ni hablar de que lo haga con munición estándar». Harrison dio un paso al frente y recogió uno de los casquillos de Elena. «Munición estándar M855», anunció. «La misma que usan todos los demás». Miró a Elena con una expresión que mezclaba reconocimiento e incredulidad. «Señora, ese tipo de tiro. ¿Dónde entrenó exactamente?» Elena ya estaba asegurando su arma, con movimientos automáticos y precisos. «Aquí y allá», respondió en voz baja, pero Harrison ya no la miraba a la cara. Sus ojos se habían fijado en el tatuaje en su antebrazo, esos números de los que todos se habían burlado. Su rostro palideció y retrocedió un paso involuntariamente. «Prepárense», le dijo al oficial de tiro, luego sacó su teléfono y se alejó del grupo. Su voz era baja, urgente, pero unas palabras se las llevó el viento. «Necesito confirmación. Esos números, imposibles. Pensé que todos estaban muertos». Rodríguez, desesperado por salvar su menguante superioridad, anunció en voz alta: «Cualquiera puede tener suerte una vez. Veamos cómo lo hace de nuevo. Mejor aún, pasemos a los ejercicios de combate. Ahí es donde los verdaderos operadores demuestran su valía». Pero la bravuconería en su voz no engañó a nadie. Algo había cambiado radicalmente en el campo de tiro. La mujer de la que se habían burlado por su tatuaje de código de barras acababa de demostrar un nivel de puntería que la mayoría de ellos jamás alcanzaría en toda su carrera. Cuando Elena se levantó de su posición de tiro, su manga se subió ligeramente, revelando más del tatuaje. Los números ahora eran claros: 77-349-61. Para la mayoría, todavía parecían aleatorios, pero Harrison había hecho su llamada y la maquinaria ya estaba en marcha. En menos de 10 minutos, el entretenimiento de la mañana se transformaría en algo que ninguno de ellos esperaba. La cuenta regresiva había comenzado, aunque solo Elena lo sabía. Había mantenido su tapadera el mayor tiempo posible. Pero a veces la misión requería revelar la verdad justa para lograr el objetivo, y su objetivo estaba a punto de cruzar esa puerta con estrellas en los hombros y preguntas que lo cambiarían todo. La prueba final sería el combate cuerpo a cuerpo, la caza de la muerte.
Rodríguez reunió a los que le quedaban mientras avanzaban hacia la estructura, un laberinto de habitaciones diseñadas para simular escenarios de combate urbano. Su confianza inicial se había quebrado, pero no estaba listo para admitir la derrota. El combate cuerpo a cuerpo es donde todo se une, anunció lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Velocidad, violencia de acción, trabajo en equipo. No se trata de tiro elegante ni trucos de parkour. Se trata de mentalidad de guerrero. Miró directamente a Elena. Ya que eres tan hábil, ¿qué tal si lo hacemos interesante? Puedes limpiar la casa en solitario mientras mi equipo lo hace correctamente. Veamos cómo se mantiene tu misterioso entrenamiento en una simulación de combate real. El jefe Webb empezó a objetar, pero Elena habló primero. Límite de tiempo. Los ojos de Rodríguez se iluminaron, pensando que había encontrado su debilidad. El tiempo estándar para limpiar la casa para un equipo de 5 hombres es de 2 minutos en solitario. La mayoría de los instructores no pueden hacerlo con menos de 4, pero bueno, tómate todo el tiempo que necesites. Elena revisó su arma y cargadores de repuesto con la misma fluidez que había demostrado toda la mañana. Pon en marcha el cronómetro cuando entre. La Casa de la Muerte en Coronado era una prueba notoria. 23 habitaciones en 2 plantas con objetivos emergentes que representaban amenazas y civiles. Cada ángulo debía ser despejado. Cada rincón comprobado. Una amenaza fallida significaba un fracaso. Una baja civil significaba la descalificación automática. Rodríguez se colocó en la ventana de observación con una vista clara de varias habitaciones. Esto debería ser educativo. Observa y aprende lo rápido que se desmorona cuando el cronómetro comienza. Elena alcanza el punto de cierre como un fantasma que ha cobrado forma. La puerta explotó hacia adentro y ella fluyó por el embudo fatal a una velocidad que desafiaba la física. Su arma rastreaba las amenazas antes de que aparecieran por completo. Las balas encontraban el centro de masa con precisión mecánica. «Dios mío», susurró alguien. No está despejando habitaciones. Está bailando a través de ellas. Elena se movía de una manera que no habían visto en videos de entrenamiento ni en operaciones reales. Usaba ángulos que no deberían existir, posiciones que el libro de texto decía que eran imposibles. Su juego de pies creaba geometrías que le daban ventajas de milisegundos, doblando esquinas con su arma ya alineada con amenazas que ni siquiera habían registrado los observadores. Sala tras sala se sometía a su enfoque sistemático. Pero no era la metodología SEAL. No era la doctrina Delta ni la de los boinas verdes. Era algo completamente distinto, algo que se había perfeccionado en lugares que no existían en ningún mapa. Harrison había regresado de su llamada telefónica y ahora estaba paralizado en la ventana de observación. «Eso no es posible», murmuró. «Esa técnica la vi una vez en Siria, pero la unidad que la usó fue de 47 segundos. Elena había despejado 3 artes de la casa en 47 segundos. Los objetivos caían tan rápido que el sistema informático apenas podía seguirles el ritmo. Sin bajas civiles, sin amenazas fallidas. Violencia perfecta ejecutada con precisión quirúrgica. El teléfono de Rodríguez cayó al suelo. Su rostro palideció al ver a Elena fluir por la Casa de la Muerte como la muerte misma. Esto no era entrenamiento. Esto ni siquiera era una actuación de élite. Esto era algo más allá de su comprensión. Se acercaba a la sala final, tradicionalmente la más difícil, con múltiples ángulos y campos de fuego contrapuestos. Elena se detuvo una fracción de segundo fuera de la puerta. Y en ese instante, todos vieron cómo se le movían los labios. Estaba contando desde 3. Llegó a 0, y lo que sucediera después se debatiría en la sala de instructores durante años. Elena atacó a 5 objetivos en menos de 2 segundos, contorsionándose en posturas que parecían desafiar la anatomía humana. El último disparo se produjo mientras se deslizaba por el suelo, disparando boca abajo a un objetivo que todos los demás habían fallado. Una amenaza parcialmente oculta en el techo de la esquina. Tiempo,
1 minuto y 12 segundos. El silencio que siguió fue absoluto. Elena estaba de pie en el centro de la sala final, con el arma lista para disparar, respirando con la misma regularidad que si acabara de trotar. A su alrededor, el sofisticado sistema de puntería del Quilloux confirmó lo que todos habían presenciado. Una carrera perfecta a una velocidad imposible. Fue entonces cuando oyeron los helicópteros. 2 halcones negros aparecieron en el horizonte, acercándose rápido y a baja altura. No eran aves de entrenamiento. Llevaban las modificaciones distintivas de las aeronaves operativas. Rodríguez y su grupo se dispersaron mientras los helicópteros volaban en círculo antes de posarse en el campo adyacente. Todo el personal, manténganse firmes, resonó la voz del jefe Webb por todo el campo de entrenamiento. No se acerquen a la aeronave. Pero Elena ya había guardado su arma y caminaba hacia el helicóptero líder con la confianza despreocupada de quien lo ha hecho 1000 veces. La puerta lateral se abrió y salió el comandante Jake Sullivan, oficial al mando del equipo SEAL 6. Tras él, emergieron 3 oficiales más, con sus uniformes adornados con cintas que contaban historias de operaciones en lugares que la mayoría de la gente no podía pronunciar. La mirada de Sullivan se fijó en Elena de inmediato. Más específicamente, se fijó en su tatuaje expuesto. Su rostro pasó por una serie de expresiones. Confusión, reconocimiento, luego algo que parecía casi asombro. Atención encubierta. La orden resonó por todo el campo de entrenamiento. Todos los reclutas se pusieron firmes, incluido Rodríguez, cuyas piernas parecían apenas capaces de sostenerlo. Sullivan caminó directamente hacia Elena, ignorando a todos los demás. Cuando se detuvo frente a ella, el silencio era tan absoluto que se oía el tic-tac de los motores del helicóptero mientras se enfriaban. Entonces, en un gesto que desafiaba todo protocolo, toda tradición, toda comprensión de la jerarquía militar, el comandante Jake Sullivan levantó la mano en señal de saludo. «Señora», dijo, y su voz se oyó con claridad por todo el campo. La inhalación colectiva de 2 docenas de aspirantes SEAL sonó como un pequeño huracán. Un comandante saludaba a alguien de quien se habían estado burlando toda la mañana. A Rodríguez se le doblaron las rodillas. Elena le devolvió el saludo secamente. «Comandante, Unidad 77», dijo Sullivan, con una voz entre reverencia e incredulidad. «Pensé que todos estaban muertos». El informe decía que toda la unidad se había perdido en Raqqa. «Los informes eran necesarios», respondió Elena con sencillez. Harrison dio un paso al frente, comprendiendo por fin lo que había presenciado. «¿77? Es imposible. Esa unidad era». Se detuvo, incapaz de terminar la frase clasificada delante de los aspirantes. Sullivan se giró para dirigirse a la multitud confundida. «Lo que ven, caballeros, es un fantasma». La Unidad 77 era una unidad de operaciones secretas, tan clasificada que la mayoría de las personas con acceso a información secreta desconocen su existencia. Todas las operadoras eran mujeres, seleccionadas de todas las ramas, entrenadas para misiones que las fuerzas convencionales no podían ejecutar. Rodríguez recuperó la voz, aunque apenas le salió un susurro. «Todas mujeres. El tatuaje». Sullivan continuó señalando el brazo de Elena. «No son números aleatorios. Es un código de designación. 77 para la unidad, 349 para el número de operativo, 61 para el año de comisionamiento». Volvió a mirar a Elena. «Eres el fantasma 349. Escribiste el manual de guerra urbana que usamos. Desarrollaste las técnicas de combate cuerpo a cuerpo que enseñamos a nuestros operadores más avanzados». «Eso no es posible», dijo Rodríguez débilmente. Ella es, ¿qué?», preguntó Elena, hablándole directamente por primera vez desde que empezó la mañana. «Solo una mujer con un tatuaje que no entendías». Harrison sacó una carpeta sellada que había recuperado durante su llamada telefónica. «Señora, sus registros reales».
Tuve que pedir favores solo para que me confirmaran tu existencia. La abrió brevemente, mostrando destellos de operaciones en lugares donde se suponía que no había presencia estadounidense. 147 operaciones confirmadas, 5 nominaciones a la Medalla de Honor, todas clasificadas. Solo la operación de Raqqa. Basta, dijo Elena en voz baja. No necesitan esos detalles. Sullivan negó con la cabeza, asombrado. Cuando se informó que la unidad fue destruida, perdimos capacidades que nunca pudimos reemplazar. El Pentágono pasó 3 años intentando recrear lo que todos ustedes podían hacer. Fracasamos siempre. Hizo una pausa. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué ahora? Estoy aquí para la evaluación del instructor, dijo Elena. El proceso estándar, como cualquier otra persona. ¿Estándar? Sullivan casi se rió. Señora, usted escribió la mitad de los procedimientos que usamos. Estableció protocolos que salvaron cientos de vidas. No hay nada estándar en esto. Rodríguez había avanzado lentamente, con el rostro entre la vergüenza y el asombro. Cuando habló, le tembló la voz. Me burlé de ti. Dije que te hacías el soldado. Yo no pudo terminar. El Elena lo miró con sorprendente compasión. Veías lo que esperabas ver. Ese era el punto. Se dirigió al grupo. La Unidad 77 se construyó sobre la premisa de que las suposiciones del enemigo podían ser armas. Ven a una mujer y asumen debilidad. Ven menor estatura y asumen incapacidad. Esas suposiciones los mataban siempre. El complejo en Raqqa, dijo Sullivan. El fallo de inteligencia. Pensamos que todos murieron en el bombardeo. 3 murieron, dijo Elena en voz baja. Y por primera vez, la emoción cruzó su rostro. Tocó el reloj GSOC con sus 3 rayas paralelas. Michei, Chen y Vázquez, sacamos al resto. Pero la situación política, se decidió que la Unidad 77 permanecería muerta. Más fácil que explicar cómo una unidad que no existía se había visto comprometida por filtraciones de inteligencia. Webb finalmente habló. Han estado operativos todo este tiempo. Retirados, corrigió Elena. Oficialmente muertos, viviendo vidas tranquilas con nuestros recuerdos y nuestras cicatrices. Miró su tatuaje. Pero habilidades como las nuestras no te dejan descansar. Así que cuando surgió la oportunidad de compartir lo aprendido para quizás evitar que otras unidades cayeran en las mismas trampas, viniste a enseñar, terminó Harrison. Elena asintió. Si me aceptas. La hora siguiente pasó como un rayo. Rodríguez se disculpó públicamente, con la voz quebrada al darse cuenta de lo mal que había juzgado la situación. Otros aprendices se acercaron con una mezcla de respeto y vergüenza, haciendo preguntas sobre las técnicas que habían presenciado. Elena respondió algunas, desvió otras, manteniendo siempre la seguridad operativa que la había mantenido a ella y a su unidad con vida. Al amanecer, Sullivan hizo la oferta formal. La Marina se sentiría honrada si aceptaras un puesto como instructor de tácticas avanzadas. Restauración de la autorización completa. Tú eliges las asignaciones. Enseñaré, dijo Elena, pero con mis condiciones. Sin trato especial, sin pedestales. Estoy aquí para asegurarme de que la próxima generación no pague el precio que nosotros pagamos. Esa noche, el auditorio de la base se llenó de personal curioso al correrse la voz sobre los sucesos de la mañana. Elena estaba al frente, ya no se escondía, ya no pretendía ser menos de lo que era. Habló sobre el concepto de la Unidad 77, como ser subestimados había sido su mejor arma, como habían convertido los prejuicios de la sociedad en ventajas tácticas. Cada suposición que hace el enemigo es una oportunidad, explicó. Vieron mujeres y pensaron débiles. Vimos mujeres y pensábamos invisibles. Se les veía de menor estatura y se creían incapaces. Lo vimos y pensamos poder movernos por espacios que ellos no podían. Su mayor debilidad percibida puede convertirse en su fortaleza definitoria. Rodríguez se sentó en la primera fila absorbiendo cada palabra.
Su transformación de torturador a estudiante fue completa. Cuando Elena terminó, él fue el primero en levantarse y aplaudir. Mientras la multitud se dispersaba, Elena se encontró sola con su Sullivan y el personal de mando. Discutieron los detalles, el plan de estudios que ella desarrollaría, las técnicas que introduciría, el cuidadoso equilibrio entre compartir conocimientos y proteger métodos clasificados. «Hay una cosa que necesito saber», dijo Sullivan mientras terminaban. «El resto de la unidad 77 están vivos». Elena confirmó. «Viviendo sus propias vidas tranquilas. Quizás estén listos para dejar de ser fantasmas». Ella sonrió levemente. «El mundo ha cambiado desde Raqqa. Quizás sea hora de que los muertos enseñen a los vivos». Esa misma noche, Sullivan hizo el anuncio en el auditorio abarrotado. Con efecto inmediato, Elena Reeve se desempeñará como instructora principal de los cursos de selección de Devagru, especializándose en operaciones urbanas avanzadas y tácticas de guerra no convencionales. La sala estalló en aplausos. Rodríguez se situó en primera fila encabezando la ovación. Su transformación de atormentador a defensor fue completa. Había pasado la tarde contándole a cualquiera que lo escuchara sobre las lecciones de la mañana, sobre las suposiciones, la humildad y el precio del prejuicio. Mientras el personal salía, Elena se encontró ayudando a un aprendiz más joven que había estado luchando con el juego de pies CQB que había demostrado. Ella guiaba sus movimientos con pacientes correcciones, sin levantar nunca la voz, sin mostrar nunca frustración. «El respeto se gana en silencio». «Ya está», le dijo mientras su técnica finalmente hacía clic. «Recuerda eso». La mañana siguiente llegó fresca y clara. Elena se paró en la entrada de la base, revisando su GSOC por última vez. Sus dedos trazaron los 3 rasguños paralelos en su cara. Michei, Chen y Vázquez. Su sacrificio ahora tenía significado y se reflejaba en cada lección que ella les enseñaría. Rodríguez se acercó con otros 5 aprendices. Sin decir una palabra, formaron una fila y saludaron perfectamente mientras Elena pasaba. Ella asintió una vez en reconocimiento, pero no se detuvo. El gesto lo decía todo. Respeto ganado, lecciones aprendidas, tradiciones cambiando. Cuando llegó al área de estacionamiento, el sol naciente iluminó su tatuaje, haciendo que los números parecieran brillar. 77-349-61 ya no es un código de barras del que burlarse, sino un símbolo de sacrificio y servicio que pocos entenderían por completo. Detrás de ella, alguien le preguntó a Rodríguez qué había aprendido. «Que hay 11 más como ella por ahí», dijo en voz baja. «Te hace preguntarte con quién más pasamos todos los días sin saber qué son realmente». Elena sonrió y se alejó cuando comenzó el PT de la mañana. En su espejo retrovisor, los campos de entrenamiento se redujeron, pero las lecciones que ella había plantado crecerían. Mañana enseñaría formalmente a la próxima generación. Hoy se trataba de enseñarles a ver. Su tatuaje captó la luz del sol en el volante. Números que cuentan una historia de servicio y sacrificio. En algún lugar otras 11 mujeres llevaban marcas similares. La leyenda de la Unidad 77 viviría en conversaciones susurradas de los aprendices que habían aprendido la lección más difícil. Los guerreros más peligrosos no siempre lucen bien. A veces un simple tatuaje puede cambiarlo todo.